continuación se presentará el proyecto de investigación titulado Configuración de redes de cuidado en pandemia, narrativas de cuidadoras del colectivo Sin Límites Zona F Fontibón, que se realizó durante el primer y segundo semestre del año 2021 por las estudiantes Miriam Carolina Roa Vaca y María Camila Galindo Buitrago. De acuerdo a la Secretaría de Salud de Bogotá, existen 227.450 hogares que cuentan con al menos un miembro con alguna discapacidad, así como diferentes organizaciones informales que desarrollan su labor en pro de las personas con discapacidad. Las labores de cuidado se enmarcan en un sistema informal no remunerado y van ligadas entonces al dinamismo de las actividades y se evidencia la interconexión con las redes de cuidado, con las instituciones y la participación comunitaria. Estas redes están en movimiento, esto se ve entonces permeado por la llegada de la pandemia, lo que según el Ministerio de Salud hasta el mes de agosto del presente año ha dejado más de 122.953 muertes en todo el territorio colombiano. La propagación del virus ha generado una serie de reformas normativas, económicas y sanitarias para la protección de la población, como lo son el cese de operaciones, la virtualidad para trabajos y universidades, el aislamiento obligatorio para adultos mayores y personas con discapacidad. Esto entonces generó cambios en las dinámicas familiares, el desempleo, un posible hacinamiento, la dificultad presente en cuanto al acceso de medicamentos necesarios para las personas con discapacidad, la preocupación por la incertidumbre y por el contagio, lo que nos llevó entonces a tener dos escenarios. El primero, aquellos cuidadores que se quedan en casa cumpliendo la normatividad decretada, aunque esto trajo consigo un aumento de trabajo doméstico y de cuidado por todo el tema de la acogida a la virtualidad, y aquellos otros cuidadores que para responder a las necesidades presentes en sus hogares tuvieron que salir, aumentando así las posibilidades de contagio. Estas dos situaciones nos llevan entonces a plantearnos la siguiente pregunta de investigación, la cual es cómo se han configurado las redes de cuidado en medio de la pandemia generada por el virus COVID-19 de las y los cuidadores pertenecientes al colectivo Sin Límites ubicados en la localidad de Fontibón. En primera medida, es importante mencionar que esta investigación tiene incidencia en la formación profesional, toda vez que el trabajo social es una profesión-disciplina que se desarrolla en el ámbito de las interacciones entre los sujetos, las instituciones, las organizaciones sociales, de manera dialógica y crítica. Por ende, este tipo de investigaciones aportan a la formación profesional. En cuanto a las instituciones en pandemia, esta investigación refleja y visibiliza el papel que deben cumplir las instituciones frente a las condiciones económicas, sociales y sanitarias que se han desatado con la propagación del virus. Adicional a ello, esta investigación toma como referente las voces y la experiencia vivida que tienen los y las cuidadores y así constituye un paso importante para conocer su realidad concreta, con el fin de recrear una política del cuidado. Adicional a ello, esta investigación permite el reconocimiento de la distribución de las labores del cuidado dentro del hogar y adicional a ello, pues enriquece los procesos de investigación que se adelantan en el semillero. Como principales categorías que sirvieron de fundamento teórico y conceptual para la orientación de esta investigación, se tomaron conceptos como discapacidad, redes de cuidado, actores sociales, roles de cuidado, trabajo de cuidado y trabajo doméstico. Para el desarrollo de esta investigación se retomó la propuesta desarrollada por Nelly Patricia Bautista en su libro Proceso de la Investigación Cualitativa, Epistemología, Metodología y Aplicaciones, retomando el paradigma interpretativo comprensivo y la teoría del interaccionismo simbólico, el cual permite comprender la forma en la que los cuidadores de personas con discapacidad construyen los significados en torno al cuidado. Para la muestra intencional se tomaron 9 cuidadores que participan activamente en el colectivo Sin Límites y se realizaron 3 técnicas para la recolección de información. Estas fueron los relatos de vida, el grupo focal y la entrevistación estructural. Para la categoría de distribución de roles, en primera medida se identificaron las tipologías familiares, donde se evidenciaron 3 tipos de familia, la extensa, la nuclear y la monoparental. Ahora bien, en el rol primario se puede apreciar cómo el rol del cuidador está representado en su mayoría por mujeres, específicamente madres, donde su ciclo vital se encuentra en la adultez y la vejez. Por otra parte, se evidencia que en el rol secundario, tras los efectos producidos por la pandemia enmarcados en el campo laboral, surgieron problemáticas como el desempleo impactando en el nivel económico en los hogares. Por consiguiente, surgen nuevas formas de trabajo desde la informalidad. En cuanto al rol terciario, los cuidadores hacen su vinculación al colectivo Sin Límites, ya que es donde participan activamente debido al interés común tras compartir experiencias frente a la discapacidad y el cuidado.
Desde la categoría de actores sociales, los y las cuidadoras de personas con discapacidad refieren que ante las difíciles condiciones laborales y económicas se presentó una labor asistencial por parte del Gobierno Nacional, con el fin de cubrir algunas necesidades de la población. En cuanto a la visión que los integrantes del colectivo Sin Límites tienen sobre las entidades prestadoras de servicios de salud, manifiestan sentimientos de frustración ante las fallas en el sistema de atención a las necesidades que presentan las personas, haciendo evidente los problemas estructurales de dicho sistema. Por otro lado, a partir de la pandemia por el COVID-19, se fortalecen las redes y lazos vecinales, favoreciendo los procesos de organización en la comunidad donde el colectivo Sin Límites conformó nuevas relaciones con otros grupos de discapacidad. En cuanto a los resultados alcanzados frente a la categoría del trabajo del cuidado, encontramos que según Karina Badja, la especificidad del trabajo del cuidado se realiza cara a cara, entre dos personas, es decir, un cuidado presencial. Sin embargo, desde el desarrollo de nuestra investigación podemos encontrar que el trabajo del cuidado no solo se desarrolla desde la presencialidad, pues dada la pandemia, el cuidado se empieza a gestar desde otros medios alternativos tecnológicos. Adicional a ello, otro resultado que encontramos es que la situación por la que se ejerce el cuidado influye de manera positiva o negativa en el sentir de la persona cuidadora. Es así, cuando la discapacidad es adquirida, el proceso de asimilación para la persona cuidadora es más difícil de afrontar que cuando la discapacidad es congénita. Adicional a ello, encontramos una dedicación exclusiva al trabajo del cuidado, ejerciendo así tiempos extenuantes, lo que conlleva que la persona cuidadora se olvide incluso de su propia vida. Adicional a ello, encontramos diferentes cambios significativos en lo que corresponde al relacionamiento y a la salud mental, pues se aumenta el estrés, la preocupación, la incertidumbre por todo el tema de la pandemia. Adicional a ello, problematizamos el género toda vez que el hombre empieza a desarrollar actividades de cuidado, pues el desempleo deja un solo espacio de relacionamiento, que en este caso es la casa, y él empieza a desarrollar diferentes actividades y labores de trabajo del cuidado. Adicional a ello, encontramos que la pandemia agudiza y visibiliza la desigualdad en el acceso a los recursos, servicios y la segregación que culturalmente se adjudica a la población con discapacidad y a sus cuidadores. Por último, encontramos que la pandemia agudizó la carga del cuidado en tres escenarios. La persona cuidadora se tenía que encargar de su cuidado propio, del cuidado de la persona con discapacidad y en general del cuidado de su núcleo familiar. En cuanto a la categoría del trabajo doméstico, encontramos que este rol lo ejerce la misma persona que se encarga del trabajo del cuidado. Sin embargo, existe un apoyo por parte de su cónyuge, lo que genera en ella tranquilidad y soporte. Adicional a ello, este trabajo se ve permeado por dinámicas del contexto. Esto quiere decir que la pandemia trajo consigo un aumento en el trabajo doméstico. Adicional a ello, frente a los cambios, encontramos que los espacios de la casa, como la cocina y el comedor, donde se desarrolla este trabajo doméstico, eran adicional a ello espacios de convergencia e intercambio de experiencias entre el núcleo familiar. Ahora, con la llegada de la pandemia y el aislamiento obligatorio, se niega esa posibilidad de relación social en estos espacios. Además, encontramos que el trabajo doméstico no es reconocido por ningún miembro del hogar, sin embargo es indispensable para el bienestar de la familia. Por último, encontramos que hay una carga en el trabajo doméstico y esta fue intensificada gracias a la configuración de redes dentro del hogar. A manera de conclusión, la pandemia no solo modificó las dinámicas y redes de cuidado en el interior de la familia, sino que además puso de manifiesto las condiciones de estructura social. Por otro lado, un factor que transversaliza las redes de cuidado es el género, el cual se problematiza ya que tanto el hombre como la mujer inician a desarrollar labores de cuidado. Finalmente, desde trabajo social se logró reconocer desde las experiencias de los y las cuidadoras los significados que se construyen en torno a la configuración de redes de cuidado.